El siguiente programa es apto para todo público. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Canal Universitario presenta. Muy buenas noches, amables televidentes. Estamos iniciando el Tester, el programa institucional de Sintra en Cali, que todos los martes aborda temas de ciudad, temas de región y temas de país. Hoy una fecha un poco extraña, una ligera congestión, algunos retrasos técnicos, pero estamos aquí para llevarles a ustedes la información de lo que está pasando en Colombia. Y tenemos un tema importante, un tema de interés, teniendo en cuenta que son muchos los sindicalistas, son muchos los defensores de derechos humanos, son muchos los testigos en Colombia, y de igual manera los representantes del gobierno nacional, los representantes del Congreso de la República, senadores, congresistas, que necesitan tener protección. Personas, muchas de ellas amenazadas, como en el caso de los sindicalistas, los defensores de derechos humanos, personas amenazadas. Recordemos un poco, en el mes de octubre nuevamente fue amenazado todo el grupo de dirigentes sindicales del departamento del Valle del Cauca, la CUT, Sintra Unicol, Sintra en Cali, y un número importante de sindicalistas y directivos sindicales fueron amenazados, acusados o puestos como objetivos militares. Esos señores que trabajan por la defensa de lo público, algunos, la mayoría de ellos por el trabajo y el bienestar de los trabajadores, pues tienen un esquema de seguridad. Por otro lado, el Programa Nacional de Atención, de Protección de estas personas, pues como todos es sabido, por todos es conocido, su director, el doctor Villamizar, tomó la decisión o anunció que no hay recursos para poder generar los esquemas de seguridad que necesitan estos personajes en nuestro país. Y eso lo vieron reflejado muchos de los ciudadanos colombianos, muchos de los que necesitan estos esquemas de protección, porque nos enteramos pues que recursos para pagarle a los escoltas o a esos grupos que conforman la seguridad de esos personajes públicos tuvieron que cesar sus actividades porque esta organización pues que maneja estos recursos y que maneja a los escoltas no giraron los recursos a tiempo. ¿Recursos para qué? Para pagarles los salarios, motivo por el cual los escoltas tuvieron que cesar. Entraron en cese de actividades, generaron plantones a lo largo y ancho del país para poderse hacer sentir y defender sus derechos. La ciudad de Cali pues no fue la excepción de esta situación, y lo vivimos pues al interior de las organizaciones sindicales. Hoy queremos analizar detenidamente qué es lo que está pasando con este programa, con este Plan Nacional de Protección, frente al tema del ruido mediático que ha hecho el director, el doctor Villamizar, hablando de los recursos, que no hay recursos, que muchos de esos esquemas tienen que desaparecer, y de igual manera mucha de esa protección se perderá, y muchos de esos protegidos son amenazados y declarados objetivos militares. Hoy queremos hablar con César Ramírez. César es el presidente de una de las organizaciones sindicales que acoge, que reúne a estos trabajadores de la seguridad, si los podemos mencionar así. Y con él queremos desarrollar para que nos cuente qué es lo que está pasando a lo largo y ancho de nuestro país, y en el caso del departamento del Valle del Cauca y de la ciudad de Santiago de Cali, cuál es la realidad frente a esto. César, buenas noches, bienvenido al Tester, que mide lo público. Gracias por tu invitación y un saludo especial a todos los televidentes. César, usted es el presidente de una organización que se llama... Soy el presidente de la subdirectiva Valle del Cauca de Analtrasec, Asociación Nacional de Trabajadores de la Seguridad. Asociación Nacional de los Trabajadores de la Seguridad.
¿Cuántas personas están afiliadas a Analtracet? En Colombia, en este momento, aproximadamente más de 700 escoltas. Sobra aclarar de que son 2 sindicatos en este momento que están agremiando a todo el conjunto de los trabajadores escoltas a nivel nacional. Y Analtracet es uno de ellos. O sea que en total tienen ustedes 700 en todo el país. Sí, señor. ¿Cuántos escoltas en Colombia? En Colombia hay aproximadamente unos 3.000 escoltas a nivel nacional. ¿Y cuántos protegidos? Protegidos aproximadamente entre unos 1.400 a 1.600 protegidos. ¿A quién se protege, César? El programa protege a periodistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, líderes de restitución de tierras, defensores de derechos humanos, congresistas, senadores, representantes a la Cámara y alcaldes de ciertas regiones y concejales amenazados. ¿Cuántas personas conforman un esquema de seguridad de un protegido? Bueno, los esquemas de seguridad son asignados de acuerdo a la medida de riesgo que evalúe un comité evaluativo, que se llama el CERREN, el cual dicta las medidas que debe tomar la Unidad Nacional de Protección frente al caso de cada personaje. En los casos mínimos es una escolta en medios propios, quiere decir sin vehículo asignado, sino su propia movilidad, y de ahí para allá va un aumento. 2, 3, 4 escoltas, varía de acuerdo a la situación. ¿Qué coloca a disposición de un protegido la unidad de protección? ¿El escolta? ¿El vehículo? La Unidad Nacional de Protección en su programa tercerizó el programa y contrató o licitó el programa para que unas unidades temporales administraran de la parte logística el programa. Esas empresas son las que proveen los vehículos, el armamento, los chalecos, los equipos de comunicación, y la unidad a su vez ayuda con la gasolina y los peajes de dichos vehículos, y también tiene algunos vehículos directamente de ellos en función del programa. César, hablamos de más o menos 1.600 protegidos, estamos hablando de 3.000 escoltas en todo el territorio nacional. Y la palabra escolta es como el señor que llega y hace ruido y entonces pone una cara maluca y muestra armas y toda la cosa, y eso genera incomodidad en medio de la comunidad. Pero defíname usted qué es una escolta. Importante pregunta. Con el respeto al gremio, que es muy amplio, los escoltas del programa de protección especial, liderado por el Ministerio del Interior, bajo la administración de la Unidad Nacional de Protección y operado por las uniones temporales en este momento, tiene una particularidad a los escoltas que prestan su servicio directamente a personas no jurídicas o a personas naturales, o de pronto a dueños de fincas o de empresas. Bien sea es el mismo servicio de prestar seguridad, pero acá en el programa de protección tiene una particularidad porque aquí son personas que tienen un alto riesgo determinado y fijo constante, contrario a la persona adinerada y rica, que muchas veces lo pones por su protección para que cuide su condición económica, y el riesgo no es tan alto como la persona que constantemente dentro del programa le asignan por una cantidad y serie de amenazas constantes y a su vez de atentados que tienen. Lo que diferencia es que la preparación tanto mental, física, es mucho más seria y estricta en el programa que pertenecer a una empresa privada, sin desmeritar, claro está, y lo aclaro, la función de los compañeros de las empresas privadas. Esto requiere una especificación, un manejo, tanto del personal. Aquí nosotros tratamos más con gente de nuestro mismo nivel. En muchos casos también hay personajes que son personas de muy escasos recursos económicos. Entonces son cosas que determinan a uno como escolta del programa de protección un nivel de profesionalismo y de humanidad y de trato con las personas muy específico y muy comprometido y muy especial.
Muy bien. César, ya conocemos qué es una escolta, ya conocemos cómo está conformado en el territorio nacional, pues, el número de escoltas, los protegidos. Pero hay algo que me llama la atención cuando empezamos a escuchar a nivel de los medios de comunicación lo que estaba pasando o las declaraciones del doctor Villamizar, director de la unidad, pues, de protección. Cuando habló de los recursos, se habló, pues, de todo lo que estaba pasando con la protección. Pero uno se sorprende que hoy la seguridad de estos personajes, en el orden que se puedan describir, pertenezca a organizaciones tercerizadas, empresas que han sido contratadas externas al Estado para que brinden protección a los, en este caso redundantemente a los protegidos. ¿Usted cree que eso está bien? Le voy a hacer el siguiente comentario. Hace 3 meses, la representante de una ONG norteamericana nos visitó, tuvimos la oportunidad de hablar con ella y se sorprendía que fueran ustedes tercerizados los responsables de prestarle la protección a los sindicalistas y a los congresistas. En ese sentido, ¿usted qué me puede decir? Mira, esto tiene una historia, no viene solamente de estas empresas temporales, esto viene desde los inicios del programa, que al principio lo inició el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, el cual por la falta de personal para proveer y satisfacer esas necesidades que generaba el programa, decidieron ampliar la planta como las normas se lo facilitan a las empresas del Estado y empezaron a incorporar la gente contratista. Ahí entramos un grupo bien grande de contratistas que podríamos analizar de una otra manera, terminaba siendo uno también tercerizado, porque el contratista de otra manera, a pesar que cumple las funciones de acuerdo a su empresa, pero la responsabilidad no está tan directa, porque también durante ese periodo tuvimos muchos inconvenientes a nivel laboral contractual. Tanto así que para tu información, cuando el DAS terminó, muchos de los trabajadores escoltas tienen demandado en este momento al Departamento Administrativo de Seguridad al saliente DAS por ese manejo laboral que le dieron a los escoltas y al programa. Nos tenían de contratistas, pero nos hacían ver y nos hacían rendir cuentas como trabajadores del DAS, armamento, vehículos, equipos de comunicación, todo ese tema. Nosotros desde el principio del programa de protección, siempre nosotros los escoltas, si bien estamos atentos, sigilosos y pendientes y responsables con nuestro trabajo, le hemos solicitado al Estado que no sigan esa dinámica de ser tercerizado, de que asuma esa responsabilidad directa laboral con nosotros. Claro está, y eso queremos ser muy claros, eso no quiere decir de que a nosotros se mejore o se desmejore el servicio. No, el servicio es igual, mejor, siempre. Nunca ha existido ni va a existir la desmejora del servicio porque nos nombre o no nos nombres. Porque como te decía anteriormente, nosotros pertenecemos a un grupo de escoltas, a un programa específico, programa de protección especial, porque eso lo hace y eso también nosotros lo pero el tema no es que pertenezcan o no pertenezcan, sino que el mismo Estado auspiciando la tercerización laboral en nuestro país. Exacto. Y en un nivel tan delicado como es brindarle la seguridad a un personaje. En este caso, funcionarios mismos del Estado, representantes del Estado, del Congreso, los sindicalistas, los mismos periodistas y aquellos que tienen que proteger su vida por su ejercicio de derechos humanos. O sea, lo que llama la atención es que el mismo Estado permita la tercerización de un trabajo tan delicado. Mira, más que eso, yo diría que alguien que coayuda a ese concepto del gobierno son los mismos personajes del programa. ¿Por qué? Porque el personaje que es el objeto real del programa de protección es el que de una otra manera tiene que hacerse ver o sentir al Estado la responsabilidad que se tiene. Es algo que siempre ha sido desde el imaginario, nosotros los escoltas, siempre nos han generado una inquietud inmensa, un gran interrogante, inclusive hasta la actualidad lo analizábamos con lo que pasó hace poco,
Porque nosotros decíamos, bueno, nos ponen a nosotros que presionemos ciertos conceptos, ciertos temas, que en el fondo no somos nosotros los directamente afectados frente a cualquier situación de irregularidad o de cese de actividades que se presente en el programa. Son directamente los personajes de toda la cantidad de objeto de esa labor, que son los que tienen que decir y pronunciarse, bueno, Estado, ¿qué pasa? Mi seguridad depende de usted, ¿qué pasa? ¿Por qué nos tienen tercerizados? ¿Por qué no nos asumen directamente? Le digo, señor periodista, compañero, que es un interrogante de nosotros también, por años, que tiene el programa por años, no hemos podido saber responder. César, lo voy a invitar, nos vamos a ir a los mensajes institucionales y al regreso quiero invitarlo, después de tener claridad de todo lo que ustedes hacen y cómo está conformada la unidad de protección a nivel nacional, para que entremos en el tema que nos concierne hoy, que es qué es lo que está pasando y por qué no hay recursos para pagarle los salarios a ustedes y qué va a pasar con el futuro de este programa de protección. Nosotros nos vamos a ir a unos mensajes institucionales, no sin antes recordarles nuestra línea telefónica 339-7295, extensión 120. Hoy estamos hablando del tema de la unidad de protección, tema importante porque hay la seguridad de muchas personas, pero también hay unos temas complicados y delicados en el comportamiento de aquellas personas que reciben esa protección. Nos vamos a esos mensajes institucionales y ya regresamos al tester que veía lo público. Está viendo después, más adelante. Hace más de 15 años se gestó en la Universidad del Valle una idea. un proyecto, una iniciativa. Llevar una televisión educativa y cultural a toda la región. televisión alternativa, diferente. Y desde entonces no hemos parado. Todos los días, cada momento, Pensamos cómo desarrollar contenidos. programas, series, para que usted tenga una televisión de calidad en su hogar. Deportes, música, cultura, noticias. hacen parte de nuestro canal. Llegamos a su televisor impactando con contenidos distintos. Aquí no hay violencia. Aquí no hay discriminación. Nuestra programación está dedicada a la ciudad, a sus hijos, A usted, Usted que nos da las fuerzas de seguir adelante. gestionando, produciendo, Organizando. marcamos la diferencia Entretenimiento, Cultura y educación. en un solo canal. una sola programación. Somos el canal de la ciudad de Cali. El canal universitario. El canal de la Universidad del Valle. Hola a todos, soy Juliana Velázquez y los invito a que no se despeguen de Noti Regional en el canal universitario de Cali. Todas las noticias positivas de nuestro país en Noti Regional. Noti Regional. Noti Regional. Véanos, sábados y domingos de 12:30 a 1:30 de la tarde por el canal universitario de la Universidad del Valle. Por multicanal de Global TV, Canal 8 de Cali, de 7 a 8 de la noche. Y todos los cableoperadores de nuestra región. Regresamos nuevamente al tester que mide lo público, hoy hablando del tema de la unidad de protección y lo que ha pasado con estos trabajadores de la seguridad, que la unidad de protección pues no tiene recursos y esas empresas tercerizadas, que son unidades temporales que los contratan, pues se vieron en la obligación de no pagarles. ¿Qué tanto es real lo que le estoy diciendo yo a usted? Cierto, cierto. ¿Quién maneja la plata? ¿De quién es el problema? ¿Del Estado? Del Estado. Del Estado, inicialmente, de todo el concepto del programa de protección.
Pero en el problema laboral de los escoltas es de las uniones temporales, porque son a las que nosotros tenemos firmados los contratos directamente. Contractualmente estamos obligados es a las empresas temporales. César, nosotros estuvimos acompañándolos la semana pasada en la protección. Quiero que veamos la nota que preparamos para que conozcamos un poco la razón por la cual estos trabajadores de la seguridad reclamaban, y regresamos nuevamente para que analicemos en profundidad estos temas ya del comportamiento del Estado, la responsabilidad del Estado y los dineros que se deben manejar, que se deben enviar, los recursos para que estas entidades, estas uniones temporales funcionen y se le pueda brindar la seguridad a más de 1.600 colombianos que necesitan protección. Veamos la nota en el tester que envía la pública. Hace más de 2 semanas, al norte de la ciudad, protestan a las afueras de la compañía de seguridad privada, de manera pacífica, trabajadores del Sindicato Nacional de Profesionales de Seguridad, debido al incumplimiento y no pago de sus salarios. Estas empresas, al contratar con la Unidad Nacional de Protección, mostraron un músculo financiero que era capaz de soportar ante una eventual demora en el pago que le hace la Unidad Nacional, el desembolso del dinero a estas empresas. Entonces estas empresas deberían de tener ese músculo financiero para soportar esos días de demora. Esta situación pone en riesgo la vida de los dirigentes sindicales, sociales, defensores de derechos humanos, periodistas, líderes políticos, entre otros, que utilizan los esquemas de protección en los que trabajan más de 500 escoltas en el departamento del Valle del Cauca. Yo creo que a todos nos afecta, porque en este momento los protegidos están sin protección, porque todos los escoltas estamos acá, la gran mayoría de escoltas estamos acá en este plantón, en esta protesta pacífica. Estamos en este momento y los protegidos andan sin protección, pero eso es culpa del gobierno nacional. Jaime Figueroa Pasos, dirigente de Sintra en Cali, es una de las personas afectadas por el posible retiro del esquema de protección. Nosotros la ciudad de Cali la tenemos como una cárcel extramuros, porque no nos podemos dirigir a ninguna parte del país porque no tenemos seguridad, por la falta de viáticos que el escolta requiere. Este sindicalista, con amenazas de muerte, solicita al Estado colombiano contrate directamente a los escoltas. Porque hemos sido amenazados reiterativamente por medio de panfletos, mensajes de texto, por las Águilas Negras. ¿Por qué? Porque nosotros defendemos el patrimonio de la ciudad. ¿Cómo fueron calificados ustedes con el cese de actividades la semana pasada y dejaron de lado la seguridad de estos personajes? Pues el día de hoy hemos tenido los directivos del sindicato un trajín bastante fuerte, porque a raíz de eso se han venido ciertas repercusiones que, pues, como lo expresaba uno de los compañeros en la nota, lo único que hicimos nosotros fue una protesta justa y pacífica frente a la problemática que hay. Y algunos compañeros han tenido ciertos inconvenientes con algunas coordinaciones por presión de parte de ellos, y a su vez con unos personajes que han decidido devolver a los compañeros porque no se sintieron garantizados en su seguridad y no respetaron pues esa actividad que constitucionalmente y legalmente lo radicamos por el Ministerio de Trabajo. ¿La razón por la cual protestaban cuál era? Concretamente era porque no nos habían pagado el salario y algunos compañeros no les habían cancelado la seguridad social. Pero pudiera decirse, bueno, un mes, bueno, ¿qué pasa? El tema es que ya venía reiterativo ya hace 3, 4 meses atrás. Lo que pasa es que ya a estas empresas temporales ya se les había acabado las excusas, concretamente. Venían los meses anteriores, está pactado el salario pagarlo cada 5 de cada mes. Entonces ya venían hace 4 meses que el sistema, otro mes no, que hubo un problema en la plataforma, al otro mes no, que es que hicieron mal un número en la consignación, o sea, cosas como ese tipo, y ya esta vez ya, al ver la presión y ver que ya la gente ya, bueno, 1, 2, 3, o sea, ¿qué pasa? Y ya decidimos frente a eso hacer un cese de actividad, ya dijeron, no, es que ya no hay plata. Entonces, hombre, ¿cómo así? O sea, ya no hay plata, sí. Y textualmente nos dijeron, presionen a la Unidad Nacional de Protección y al Ministerio de Hacienda, presiónenlo ustedes para que ellos nos giren a nosotros y poderles pagar a ustedes, y nosotros, ¿cómo? Venga, un momentico, es que no tiene sentido.
es que lo que nos deben es ustedes, la Unidad Nacional de Protección. A nosotros, contractualmente, no nos deben absolutamente nada, no nos deben un peso. ¿Qué ha dicho el doctor Villamizar, director de la Unidad Nacional de Protección, frente a la realidad de lo que está pasando en el tema económico? Todo lo que nos enteramos del doctor Villamizar ha sido por dos canales. Vía Twitter, que él mismo lo ha expresado que es su canal oficial, y hace 20 días que vino a la ciudad de Cali, se reunió con un grupo de personas, que inclusive estuve yo en esa reunión, y nos aclaró varios temas. Él siempre ha expresado un apoyo total, pero él a su vez dice de que se encuentra maniatado por falta de recursos, ya que hubo un despilfarro de dineros, una malversación de dineros, cosas que él tiene debidamente denunciados ante los entes competentes, y que frente a eso él está haciendo hasta lo máximo para poder cumplirle a las unidades temporales y a su vez cumplirnos a nosotros. ¿Hay denuncia de que ustedes manejan los recursos de las gasolinas de los vehículos? No, eso es falso. ¿Que se gastan la plata de la gasolina? Eso es falso. ¿Que la tarjeta de débito lo utilizan en muchas cosas fuera de la gasolina? Eso es falso. Y te soy muy sincero, como toda organización en el mundo, siempre van a haber sus lunares, pero no lunares ni cancerosos ni abundantes. Son casos muy pequeños y concretos que debidamente han sido denunciados por el sindicato cuando se han presentado, y hemos sido muy claros, e inclusive con las coordinaciones de esta región, de que cada queja que nos llegue a nosotros primero la investigamos, la evaluamos, la concertamos con la empresa y analizamos la versión, y así mismo nos damos cuenta si la empresa tiene razón o el compañero cuando se emanan ese tipo de quejas. Nosotros en este término somos muy estrictos, porque nosotros creemos que por una sola persona no se puede empañar todo un conglomerado de compañeros que somos personas responsables, de familia, serios y muy respetuosos a nuestra labor. ¿Abusan los protegidos de ese estatus, de esa protección que le genera? ¿Son ustedes, terminan convirtiéndose en asistentes de ellos, o ustedes tienen clara la labor que ustedes desarrollan? Desafortunadamente existen muchos abusos. Casualmente el doctor Villamizar el día de ayer emanó unos Twitter a raíz de este tipo de inquietudes, en los cuales él se compromete a generar una educación de parte y parte, de personajes y escoltas sobre el manejo de este programa. Es que ese es el concepto. Hay a veces personajes que se equivocan y piensan de que el escolta es la persona que jala el mercado, que es el que saca el perro, que es el que abre, muchas cosas que no es la función de nosotros. Más que ellos deben ser más estrictos con su seguridad, porque lo que siempre le hemos hecho entender a los personajes es que son ellos los directamente afectados con las amenazas, y a la hora de cualquier situación, Dios no lo quiera, ellos son los que van a tener su dificultad. El escolta lo cambian, el escolta lo trasladan. Si el personaje no es responsable con el manejo que debe darle a la seguridad y al esquema de seguridad, se lo digo de todo corazón, y en esto les soy muy claro, el personaje no valora su vida. Déjale, me voy a saludar a Duvernay, que está con nosotros en la línea. Duvernay, buenas noches, bienvenido al Tesser que mide lo público. Buenas noches, compañerito, ¿cómo le va? ¿Cómo está, compañero? Aquí saludándolo, mijo, y escuchándolo, y pues apoyándolo duro con ese sindicato. Usted sabe lo que me pasó a mí. Pues soy exfuncionario del DAS, me echaron, se puede decir, a la calle ahorita el 20 de noviembre del año pasado, y el único delito que yo hice fue haber defendido el DAS para que no lo liquidaran. Lo que dice el compañero de que ahorita hay una arremetida grande, esperen una arremetida grande, porque ellos van a esperar es meter la gente de ellos. Yo me doy cuenta que hay mucho policía ya pensionado que ya hizo lo que tenía que hacer y están trabajando en la unidad de protección, cuando supuestamente para nosotros, como agentes escoltas del DAS, para nosotros no hubo cupo. A mí me echaron, pero yo sé que el delito mío puede haber sido del sindicato aquí en Cali. Muchas gracias a Duvernay, muy amable por su aporte. Retomemos algo de lo que dice el televidente. ¿Hay política al interior de esta organización?
¿Hay politiquería? Yo creo que nosotros vivimos en un país democrático, y cuando un país se dice democrático, se agrega lo político, y cuando se dice un país que es político como este, cualquier organismo, organización, movimiento y demás va a tener alguna injerencia en lo político. El ruido que ha generado el director de la unidad frente al tema de que no hay dineros, que cuesta mucho mantener los esquemas de seguridad, sabiendo que hay el riesgo de vida de tantas personas, ¿hacia dónde lo quiere llevar? ¿Qué busca él con toda esta información? Siendo que es un problema de recursos del Estado. El ministro de Hacienda debería estar solucionando este problema y no la bulla que ha hecho el señor Villamizar. ¿Hacia dónde se quiere llevar? ¿Cuál es la realidad de todo este ruido? Hay un choque de trenes fuerte. La Unidad Nacional de Protección, si bien sabemos todos y para nadie es un secreto, cuando se liquidó el DAS, que fue por condiciones y políticas concretamente, y de ahí para allá quisieron armar toda una estructura porque saben de que el peso de la protección en este país sobre todo este tipo de personas, sindicalistas, defensores de derechos humanos, tiene una repercusión muy alta a nivel internacional, sobre todo y en puertas de toda esta serie de tratados que el Estado ha venido firmando. Entonces ha sido como una condición de manejar ese tema, manejarlo así de tal manera. Lo que nos preocupa y nos ha parecido grave frente a ese manejo político es que, como usted lo expresa, se ha jugado con la vida de muchas personas. Hay muchas personas que están allí expuestas. Inclusive, y se lo digo de corazón, y el caso está el fin de semana, sábado, que un compañero, a pesar del cese de actividades, profesionalmente, y como lo expresó el director hoy en un Twitter, que a pesar del paro muchos compañeros estuvimos muy pendientes de la seguridad de nuestros personajes y repelieron el ataque de un atentado a una defensora de derechos humanos. Entonces imagínese a lo que estamos jugando y a lo que se está manejando, y a pesar de todo... Pero, ¿a quién le vamos a dar la responsabilidad? ¿A los escoltas o a la unidad de protección? A la Unidad Nacional de Protección, claro está, porque, hombre, nosotros hemos sido muy estrictos y muy claros. Nosotros, aparte de solicitar, porque no es pedir, cuando uno pide es como mendigar, lo que no se tiene es solicitar lo que nos corresponde y lo que es. También hemos hecho una propuesta, y no de ahorita, la venimos trabajando desde hace muchos años y ahorita la venimos fortaleciendo. Es sencillo, Unidad Nacional de Protección, Estado, acabe con esa tercerización que de hecho usted se va a ahorrar una platica, se va a evitar todo este tipo de problemas. La seguridad no va a desfallecer porque siempre va a ser la misma, ni va a ser mejor, siempre es mejor, pero va a tener mucha tranquilidad. No van a estar inmersos en condiciones políticas, en tercerización, en pagos de cuotas, ni nada de esos temas, y se va a trabajar todo bajo un nivel estatal, como debe ser en el país. Es que constitucionalmente debe ser así. Así debe ser. Permítame, César, voy con la señora Figueroa, que está en la línea. Señora Figueroa, buenas noches. Carmen Figueroa, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Aquí muy atenta con el programa y pues a dar una pequeña opinión como escolta y como esposa y familiar de escolta. Quería poner en conocimiento que ellos estuvieron el mes pasado con un inconveniente. De hecho, yo fui a pedir una cita para mi hijo y no me lo atendieron porque mi esposo estaba suspendido. Cuando averiguamos, el pago de la salud se había hecho tarde, y eso es un factor muy delicado para nosotros como familiares, porque quedamos desprotegidos, igual que lo están quedando los trabajadores. Y pues si ellos no tienen seguridad social pagada al día, imagínense que en el ejercicio de su labor sufran un accidente, un atentado, al primero que va a resultar herido o va a tener una mala condición allí, obviamente va a ser el escolta. Y dígame, ¿dónde vamos a venir a quedar nosotros como familias, como madres, como viudas y como hijos huérfanos? Muy bien, muchas gracias, señora Figueroa. Delicada la situación. O sea que en este momento, tercerización de la seguridad en Colombia, de los protegidos, pone en riesgo la misma condición de los protegidos. Se vio con este cese de actividades esa situación.
Anteriormente nosotros siempre aceptamos toda la posición, todo lo que nos proponieran las empresas, ¿cierto? Quiero hacerle claridad en algo. Mire, esto se detonó más que todo desde el año pasado, que abrieron esa nueva licitación y la obtuvieron estas 3 empresas unidades temporales, porque antes de esa veníamos con una empresa temporal que venía cumpliendo con nosotros completamente y también con los esquemas en cuestión de vehículos, gasolina, peajes y toda esta temática. Lo que nos sorprende es eso, bueno, o sea, el tema por qué una empresa sí y la otra no. En este momento hay 3 empresas y de las 3 empresas, una de las empresas sí le pagó puntual a los escoltas, las otras 2 no, que son las que tienen más grupo de esquemas y de personas. Entonces uno dice, o sea, ¿qué pasa? Entonces, ¿cuál es el tema de fondo? Ellos nos argumentan es plata, es plata, es plata, pero como lo expresaba el compañero en la nota, uno la aterra porque toda licitación en Colombia, que es muy conocido por todo el mundo, para poder uno licitar con el Estado tiene que tener un soporte económico. Y un soporte político. Y un soporte político. Porque así no funciona esto aquí. Exactamente. Entonces, si eso no existe, y de hecho, eso se ha vuelto tan público que mire el caso con el parque de Pance. Había el soporte político, pero no el soporte económico, entonces la licitación está que se cae. Pero las entidades, ¿esas entidades tienen soporte económico? No. Se supone que sí. ¿Se vencieron? Se supone que sí, porque ellos cuando presentan esa licitación, es que las licitaciones son públicas y uno se mete a la página. Pero no les pagaron y ustedes suspendieron sus actividades. Eso es lo que nosotros. Y no tenían seguridad social, como decía la señora Figueroa. Yo fui uno de los afectados. Usted tampoco tenía seguridad. Fue uno de los afectados gravemente en ese tema. Entonces, en conclusión, ¿en qué estado está y en qué condición está la unidad de protección, la encargada de velar por la seguridad de más de 1.600 colombianos? Mire, nosotros estamos en este momento en la posición de todos los escoltas en Colombia, en la posición que ya estamos creyéndose en los hechos, no en los dichos, porque nosotros veníamos creyendo eran los dichos, si hay plata, bueno, no hay plata, nos llega una plata, le pagamos, nos llega una plata, le pagamos, entonces nosotros esperamos, pero como ya hemos venido con esa incredulidad por esa falta de compromiso de las promesas de la unidad y las promesas de las uniones temporales, ya estamos en la posición que si nuestros cajeros, nuestra seguridad social nos dan la cita médica, no tenemos ningún problema con eso. Para terminar, César, ¿hay demasiados protegidos y demasiados escoltas? ¿Eso dice Villamizar? Eso dice. O sea que hay que recortarlos. No. Pero es el Estado el que evalúa esa condición, no nosotros. Nosotros estamos aquí, seguimos prestando nuestro servicio con responsabilidad, con capacidad, con profesionalismo, y creemos de que el Estado es el que va a asumir esas responsabilidades. O sea que hoy el Estado es el responsable de la seguridad de 1.600 colombianos. De manera irresponsable, pues el Estado juega con estas condiciones y pone en riesgo más de 1.600 vidas de protegidos de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, congresistas. De pronto los congresistas tienen más protección que los otros que hemos mencionado. César, un mensaje final para los televidentes frente a la condición que ustedes desarrollan. Pues ante todo agradecerte por el espacio y pues recordar a los compañeros la unidad de criterio. La verdad no es fácil, es muy complejo la situación que estamos porque hablan de soluciones temporales que creemos y deducimos que para ahorita, para el mes de diciembre, posiblemente no vamos a tener muy buenas noticias. Las empresas ya nos han dicho que las liquidaciones de nosotros se van a demorar hasta tres meses en pagarlas, que ellos asumen los intereses que recaigan, y son muchas especulaciones. Lo que también hacemos un llamado a las empresas que tengan cordura frente a la información, porque esto ha generado un impacto en el imaginario de todos los compañeros muy delicado, y peor aún, de cada una de nuestras familias, que por escolta tenemos un promedio de 4 personas a cargo, ya por análisis que hemos hecho. Invitamos a los compañeros a la tranquilidad, a la cordura, y también a nuestros jefes, a nuestras coordinaciones, que por favor tengan mesura con sus informaciones, que no presionen a la escolta. Nosotros no hacemos esto porque nos guste, yo no estoy aquí sentado porque es nuestra necesidad. Y César, le tengo que cortar porque hemos llegado al final del programa. Le agradezco mucho su amabilidad, su gentileza, muchas gracias, y la oportunidad de conocer en realidad qué es lo que está pasando alrededor de la unidad de protección que los involucró a ellos, los escoltas responsables de la seguridad de 1.600 colombianos. Nosotros nos vamos, la invitación para el próximo martes 8:30 aquí en el canal universitario,
en el tester que mide lo público. Y nos quedamos con un informe que tiene que ver con amenazas, con la seguridad y con la vida de otro número de colombianos importantes. Hasta el próximo martes y muy buenas noches. La Junta Directiva de Sintren Cali rechaza de manera enfática las amenazas de muerte que se siguen recibiendo en contra de Sintren Cali y otras organizaciones sindicales del Valle que trabajan por la defensa de lo público. Sintren Cali ha soportado sistemáticamente acciones criminales como la ya conocida Operación Dragón, que puso en riesgo la vida de líderes sindicales, defensores de los derechos humanos, trabajadores y la vida del hoy senador de la República, Alexander López Maya. Este lunes, 1 de septiembre, Albert Quintero, José Ernesto Reyes, Eduard Villegas y Jorge Iván Vélez, presidente de esta organización, fueron declarados objetivos militares por la organización delincuencial Los Rastrojos, por el hecho de oponerse a la entrega del patrimonio público de Cali y el Valle del Cauca. Esta grave amenaza se recibe pocos días después que las organizaciones sindicales del Valle marcharon de manera multitudinaria por la defensa del patrimonio de los vallecaucanos. Sintren Cali ha denunciado ante los organismos internacionales y nacionales este nuevo ataque a la vida y al ejercicio sindical y exige al gobierno de Colombia garantías y resultados en las investigaciones que develen la realidad de estas amenazas de muerte. La organización sindical ha manifestado que estas amenazas no los intimidarán y seguirán defendiendo el derecho al trabajo digno y el patrimonio de los caleños y los vallecaucanos. Canal Universitario presentó el anterior programa.